Ahora sí. Entonces les voy a compartir el PPT de hoy día. Y acá, bueno, van a ver que nuestra presentación hoy día es... No les voy a poder responder, obviamente, por una cosa lógica, lo que ustedes tienen que observar en el video, pero les voy a ayudar a hacer un repaso y vamos a ver un video con las pautas que tienen ustedes por ahí para que les sirva como ejemplo para su análisis, ¿ya? Y para su reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis y una reflexión? ¿Por qué algunos todavía se han quedado pegados en la descripción? ¿Por qué no pasan al nivel superior de poder realizar un análisis cuando están narrando algo? ¿Ya? Eso es lo que quiero para que puedan subir sus notas. Entonces, nuestro objetivo de hoy día es analizar los momentos de la clase grabada utilizando pautas de observación, ¿ya? Nuestros contenidos, como pueden ver, están ahí. Vamos a ver en el primer paso es la revisión de consultas que puedan tener del informe 3. Luego vamos a hacer la revisión de la autoevaluación, porque ustedes se van a tener que autoevaluar y eso tiene un 10% de su nota final de la práctica, ¿ya? Que ya está subida al campus y esa la tienen que descargar una vez que entreguen su informe, porque la autoevaluación obviamente es de todo el proceso de cómo yo trabajé, por lo tanto sería un poco raro que me entreguen la autoevaluación sin entregar el informe 3. Y finalmente vamos a revisar la pauta de evaluación, porque también muchos de ustedes no tienen una mejor nota porque hacen los informes, yo lo he detectado y lo hemos conversado con la profesora Carmen Gloria, que hacen los informes y no conectan el informe con todos los puntos que se les está solicitando en la rúbrica o en la pauta de evaluación. Y esos detalles les significan la baja de puntaje. ¿Ya? Bien. Las consultas que yo recibí, que están aquí, fueron las siguientes. Por ejemplo, en algunos correos me decían, el informe debe considerar los 6 primeros minutos donde la profesora se presenta y habla de su quehacer, o al final, ¿cierto? Que también hay... No, eso no lo consideran. La clase es aquella desde donde comienza la interacción con los estudiantes y después donde termina la interacción con los estudiantes. A eso se refiere con la clase, eso no lo tengo que considerar, ¿ya? En la número 2, ¿cómo sé qué pauta utilizar para la observación? ¿Cómo sé qué pauta utilizar? Si mi rúbrica o mi pauta de evaluación dice, analiza, ¿cierto?, el inicio de la clase, los componentes del inicio de la clase, significa que mi pauta para observar es esa. Y cuando me diga reflexiones acerca del inicio, si este inicio es adecuado, podría haber sido mejor, etc., ahí yo uso la pauta de reflexión del inicio. ¿Ya? Ahí son distintos los parámetros que se le están solicitando. ¿Ya? No sé si las dos preguntas que ya he abordado van quedando claras o si alguno la tenía, ¿le sirvió esto? ¿Mm? No, profe, todavía no me queda claro. ¿A las pautas se refiere a esas que estaban en un drive, que estaban para Sí, descargar? sí, eso yo lo Ah, expliqué ok. en la clase, sí, esas pautas me van a servir, alguno puede decir, ¿sabe qué, profe? Yo ni siquiera usé esas pautas porque yo entendí en la clase que todas las partes de la clase debían ser esta y esta. Entonces puede decirme, profe, yo ni siquiera la utilicé porque me sé de memoria los momentos de la clase y las características que tiene que tener cada parte. ¿No usó las pautas? Bien, perfecto. Si usted siente que no las necesita, bien. Porque esas pautas son guía, esas pautas están con el fin de que a ustedes no se les olvide un componente y digan, ah, si esto lo observé o no lo observé en la clase. ¿Ya? Ese es el fin de las pautas. ¿Sí? Profe, disculpe, Nico, con sí, respecto dime. también, con respecto también a las pautas, em, lo que yo tenía entendido es que todas esas pautas teníamos que colocarlas en el anexo. Y Sí, sí, y lo que hicimos nosotros con mi compañera fue poner las 4 pautas en el informe. No sé si eso estará bien. no. Recuerden que un anexo, por eso lo puse aquí como, gracias por la pregunta, Nicolás. Aquí se refiere con anexos en la número 3, lo expliqué en la clase pasada. Todo informe que solicite anexo no va dentro del informe. El anexo siempre hace referencia a lo que yo utilicé dentro de mi trabajo y que lo pongo después. Puedo haber utilizado pautas,
puedo haber utilizado videos, etcétera, y todo lo que sea anexo va después del informe. Una vez que yo pongo la bibliografía, pongo una hoja aparte y pongo anexos. Y luego ahí, eso bueno, eso se enseña en didáctica. Luego de eso, yo pongo todo lo que utilicé. Si yo imprimí mi pauta y luego empecé a anotar, ¿cierto? Fui observando en el minuto o tanto y yo observé algo, después de esa pauta simplemente le saco una foto o la imprimo y después me la colocan ahí en el anexo en el informe. O la pongo Pro- como foto en el informe. ¿Ya? ya, profe, consulta. Entonces las pautas van sí o sí en el anexo. Si tú las usaste, si no lo Ya, tienes si que no dejar la... estipulado, claro. Si no lo tienes que dejar estipulado en tu Y las introducción o en pautas, alguna si parte uno, del curso. por ejemplo, si uno utilizó, no sé, dos pautas y no la utilizó toda, o en la misma pauta, si uno completó, por ejemplo, solamente la rúbrica y lo demás no. Todo lo que tú utilizaste, haya Ah, sido ya, como haya sido, tú lo dejas ahí. ya, muchas gracias. Y algunos se Profe, pero preguntarán, en breve, en el anexo van los recursos utilizados para realizar el trabajo, ¿cierto? todo lo que es anexo es todo aquello que no es parte del informe, pero te sirvió como recurso para llegar a tu informe. Ah, ok. Eso. Profe, Ujú. ¿Sí, Daina? lo que pasa es que yo usé dos pautas, pero las rayé como mucho y no sé si importa eso porque en mi letra no es muy, pero las escaneé y las agregué. Está súper O tiene bien. que estar como súper entendible. No, 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 no. De hecho, alguien se preguntará, ¿y para qué quieren las pautas? Las pautas o los anexos en este caso, ustedes lo van a ver, son indicadores de cómo ustedes llegaron al aprendizaje, cómo ustedes llegaron a esas conclusiones en cuanto a esa clase. Entonces, si yo veo que la pauta, ustedes cómo la completaron, voy a decir, Daina, por ejemplo, dijo que en el minuto tanto había un refuerzo positivo, por ejemplo. Entonces yo voy a decir, pero Daina en realidad consideró un refuerzo positivo como una retroalimentación. Entonces yo voy a decir, aquí se equivocó. Se equivocó porque está confundiendo refuerzo positivo según tus apuntes. Y para eso me va a servir eso, para después yo darle la retroalimentación. No Profe, sé y si como les las queda claro. pautas son ¿Mm? súper como que tengo dos preguntas porque, mira, la primera es que como las pautas son muy largas, entonces yo, em, como, disculpe, No te preocupes. Si las pautas, reitero mientras Nico habla por teléfono, si la pauta es muy larga y ustedes consideran que redunda mucho a lo mejor y ustedes en realidad sienten que no es necesaria, insisto, no necesitan completarla totalmente, no es así, no es la idea. Es ver, ¿cierto?, su desarrollo, cómo hicieron, cómo lograron el aprendizaje, cómo lograron, ¿cierto?, enfocarse en el informe. Para eso son las pautas, insisto. sí, sí, o ¿Ya? sea, bueno, nosotros completamos las cuatro, pero, y las copiamos ahí en el informe, pero lo que igual yo tenía pensado es como que como son tan largas, o sea, colocarlas como en un link y que lleve como a las pautas, como para que no sea tan largo. Y obviamente en el anexo, El eh, anexo no tiene dimensión, Nicolás. Puedes ponerle todas las hojas que se te ocurran. ya, genial entonces. Sí. Y Eso eso lo van a aprender más después en metodología cuando tengan que hacer su informe de tesis, por ejemplo. Los anexos se van a dar cuenta que pueden ser encuestas, pueden ser videos, pueden ser bibliografía de algún extracto, etcétera. Todo lo que sea de apoyo para mi logro del aprendizaje, en este caso. ¿Ya? Profe, disculpe, Francisca, ¿puedo hacer una pregunta? claro. Es que usted me había dicho por correo que la observación es solo de la clase, no de los comentarios que ella haga al principio o al final. Entonces yo Sí, no lo consideré. exacto, y eso es lo que la primera pregunta dice eso. El informe debe considerar los 6 primeros minutos donde la profesora se presenta o los que están al final. Y yo lo dije, no. Es que como sale como una afirmación ahí, ¿Dónde? porque no sale como signo de pregunta, sale con un punto.
Ah, sí, tienes razón. Y por eso lo Ah, estaba ya. diciendo, sí. Me había No, asustado. lo dejé como mención para poder hablarlo. Ah, ya, No ok. deben considerar esos 6 minutos ni al inicio ni los minutos del cierre, después del cierre. Ah, ya, gracias. ¿Ya? A ver si alguien me ayuda, a ver qué dice el chat. Compañera, rellenamos las pautas y las copiamos en el informe, ¿está bien? Profe, yo y mi compañera rellenamos las pautas y las copiamos en el informe, ¿está bien eso? Siempre y cuando ustedes las dejen como anexo, no como parte del informe. El informe es una cosa y los anexos son otras, no lo olviden. ¿La autoevaluación será ahora durante la clase? Sí, yo les voy a dejar, está ya en el campus y les voy a decir rápidamente lo que tienen que hacer. Le falta el símbolo de pregunta, por eso se confundió. Sí, exacto, Sebastián. Me lo comí porque estaba pensando, estaba en otra. Después que me pusieron, profe, y las preguntas de la pauta, dado que está como llevadas a los puntos de los criterios del marco para la buena enseñanza, ¿hay que responderlas de acuerdo a esto? Las preguntas de la pauta, dado que está... O sea, las pautas hay que, claro, de acuerdo a lo que te indica el marco para la buena enseñanza. Solo aparece para adelante. Sí. Yo se los voy a compartir ahora, chiquillos, el archivo para que puedan hacer su autoevaluación, así que tranquilo. Andrés. Profesora, lo que pasa es que, pero como un extra, para agregar así como para la conclusión, y cuando preguntaron en la pauta de cierre qué otros desempeños usted considera y todo eso, yo ahí sí consideré lo que sería la reflexión después del cierre de clase, pero lo consideré como la reflexión que hacía el profe de su propio proceso de, no sé si me entiende para dónde voy. ¿Sirve? Es la reflexión en cuanto a lo que tú notaste de esa clase. Si tú reflexiones que el profesor fue deficiente en su cierre, es tu reflexión. No consideren los comentarios que pusieron ellos al final, porque ellos se van a encontrar espectaculares al final o van a decir que estuvo una pequeña debilidad, pero vamos a darnos cuenta que no es así. La reflexión es de lo que yo identifiqué. ¿Ya? No me refiero a la reflexión, me refiero a que eso es lo que coloqué en una de las preguntas en la pauta del cierre, que preguntaban qué otros aspectos o desempeños no fueron considerados en esta pauta. Yo le puse algunos del desempeño D, porque después de la clase ella hizo como una supuesta reflexión, aunque sí no coincidimos mucho con lo que ella reflexionó, pero... Claro, eso sí, las pautas tú las puedes usar como para generar tu propia reflexión, siempre y cuando después en tu informe lo hagas mención en tu reflexión. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Después dice, de no poder terminarse a tiempo, ¿aún podemos enviar el informe a través de su correo? De no poder terminarse a tiempo. Tienen hasta las 5 para las 12, chiquillos. Profe, ¿tiene algún elemento de un marco teórico o en cuanto al ambiente del aula? Recuerden el marco para la buena enseñanza, que tienen que ver, ¿cierto?, el ambiente propicio para el aprendizaje, dominio B. Ese les va a servir y guíense con ese. Por ejemplo, pueden utilizar el enfoque de Silent Way, dependiendo de lo que ustedes vean en la clase, como el enfoque metodológico, lo que les han enseñado en didáctica, lo pueden relacionar con este también. ¿Ya? O el TPR, dependiendo si es que el profesor hace actividades donde los chicos están en movimiento, etc. En la referencia solo va el MB, como les digo, pueden utilizar distintas cosas de didáctica que para que las conecten con lo que estamos viendo, pero recordar, ¿cierto?, que hay preguntas específicas que van hacia el marco para la buena enseñanza. Eso les va a generar una buena reflexión. ¿Ya? ¿Es parte del puntaje llegar a 1 o 2 páginas? No, Javi. ¿Amanda quiere decir algo? No. ¿No? Ah, ya. Profe, disculpe, es que quedé medio colgado con lo que dijo al final. Dijo que no era necesario llegar a las 2 páginas. ¿Cómo? No, la calidad antes de la cantidad. Puedes escribir un análisis en una página, por ejemplo, o menos de una página, pero que sea de mucha mayor calidad,
a ponerle a lo mejor 2 páginas que en el fondo van a seguir siempre en un nivel de descripción. Entonces eso yo la verdad lo considero que no es necesario. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Después, ¿a qué se refiere? Quedó claro hasta ahí donde íbamos en la 3. ¿A qué se refiere con anexos? Y después la 4. ¿Qué quiere decir sustentar teóricamente? Eso me lo preguntó un alumno. Y sustentar teóricamente es respaldar, ¿cierto? Cuando uno está haciendo el análisis en relación a qué lo está haciendo. Y ahí es donde entra la pregunta que tenían en el chat del marco para la buena enseñanza. Tenemos que relacionarlo teóricamente con algo. ¿Ya? A eso se refiere. No dejarlo como el profesor y lo hizo mal, el cierre, porque a lo mejor el cierre no tiene retroalimentación, pero de acuerdo a qué. ¿Ya? En el 5, ¿cómo puedo llegar al nivel de análisis y reflexión en la narración del informe? Esto es algo que yo coloqué, porque en el fondo me di cuenta que ustedes llegan mucho al nivel de descripción, pero no al nivel de análisis o de reflexión. Yo aquí había hecho como un pequeño, cierto, no sé si logran verlo, pero es un pequeño mapa ahí chiquitito que dice reflexión, y aquí, por si no lo alcanzan a ver, voy a correr un poquito acá. Hoy, profe, mi miopía. ¿Pueden ver chiquillo, no? Debería dejar de transmitir la pantalla para que se vea sí, grande. A ver si se puede ver. Ahí sí. ¿Pueden ver? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Entonces dice como algo súper chiquitito que yo me imagino que lo han visto en otras asignaturas, pero es para recordarles cómo se llega a la reflexión. La reflexión tiene varios pasos. Y el primero, ¿cierto?, es cuando yo describo algo. Por ejemplo, alguien puede decir, la profesora en el video, ¿cierto?, se nota muy buena en su nivel de inglés, etcétera, bla, bla, bla. Yo no les voy a dar pistas, pero... Y así describen, eso da detalles. Explica es cuando profundiza o soluciona los porqués de algo, ¿cierto? Que eso es parte también hacia la reflexión. O sea, aquí ustedes describen, después formulan una pregunta, ¿cierto? O en este caso fundamentan. Luego es cuando ustedes contrastan la información y dicen, por ejemplo, la profesora no hizo un buen cierre de acuerdo al marco para la buena enseñanza. Ahí confrontaron el marco para la buena enseñanza con lo que la profesora hizo en su clase. Hay una confrontación. Hasta ahí llegan al nivel de análisis. Y para después pasar al nivel total, donde llegan a la reflexión, es cuando ustedes reformulan. Esto es de acuerdo a John y a Smith, ¿ya? Que ustedes yo creo que lo han visto. Entonces aquí reformula. Y cuando yo cumplo todo esto, ahí estoy llegando a un nivel de reflexión, que es lo que lo que se está pidiendo en las pautas. Entonces, no queden en este nivel en donde describan, justifiquen, confronten y reformulen. ¿Y cómo reformulo? Es cuando digo, yo lo habría hecho así, porque según en el marco para la buena enseñanza, por ejemplo, en el criterio B2, el ambiente del aula debe ser así, así, etc. ¿Se fijan? Entonces, si yo sigo estos pasos, voy a lograr mi reflexión. Mi reflexión puede ser, esto es para todo tipo de reflexión, lo van a encontrar como reflexión pedagógica, pero también lo pueden utilizar para otro tipo de reflexiones. ¿Ya? Y yo lo tenía como algo extra como para explicarles, chiquillos. No sé si les queda claro con eso. Un poquito más, claro. ¿Un poquito más? Ya, entonces recuerden que tienen que llegar a hacer eso, no solo una descripción. Tienen que explicar o justificar, ¿cierto? Tienen que contrastar la información y finalmente, ¿cierto?, reformular, decir por qué lo harían así, yo lo haría así porque, ¿cierto?, esta profesora en realidad tenía un cierre débil, no utilizó retroalimentación, el refuerzo positivo no se dio, etcétera, lo que ustedes vieron en el video. ¿Ya? A ver qué dice el chat. Ahora nosotros consideramos que el dominio del inglés de la profe era deficiente. ¿Eso se puede agregar? Por supuesto, Gladys. Se puede agregar todo pero lo que sí tienes que fundamentar, recuerda, siempre fundamentar por qué. Diste errores y me puedes mencionar incluso el minuto donde sientes que está el error, o a lo mejor todo el rato repitió una palabra mal, lo que generó que el alumno después aprenda con un error, etc. Ahí tienen que fundamentar, ¿cierto?
ahí irían en esta parte del por qué. ¿Sí? Y después si hacen la confrontación, ¿por qué? Ahí vas a decir eso. Profesora, Profe, tengo otra consulta. ¿Sí? Usted dijo que la autoevaluación se entregaba hoy también, ¿cierto? Sí, esa es breve, es súper cortita y es solamente que le tengan que colocar unas cruces. ¿No hay posibilidad de entregarla mañana o hasta el viernes? Es que igual Sí, estamos yo llenos de pensaba darles cosas. los plazos hasta el viernes, ¿qué les parece? Sí, mejor porque no sé, ¿Sí? yo al menos estoy Ya. llena Sí, de cosas profe. para esta semana. Ya, ningún Yo problema. también. Ningún problema, se las voy a mostrar cómo llenarlas y todo. No sé si hay alguna otra pregunta, chiquillos, en cuanto a los... Espero que les haya quedado claro lo que les dije. A Una ver, pregunta. el informe de la clase para el viernes dijo. No, la autoevaluación, no me cambien la... La autoevaluación es para el viernes. ¿Ya? Sí, personalmente no considero que la clase debió ser llevada a cabo de otra manera. ¿Puedo decir que considero que su clase fue competente? Ojo con eso porque hay varios factores que faltaron en esa clase u otros que sí se presentaron. Por lo tanto, deberían haber cosas que sí debería sugerir como cambios en esta parte de reformulación. ¿Ya? Así que ojo, ojo, revísenla bien de nuevo. Bien, vamos a seguir con lo que teníamos acá. Y acá decía, ¿cierto? La número 5 ya esa la abordamos. Recuerden, ¿cierto? Los pasos para llegar a una buena reflexión. Y finalmente, este lo puse yo también, mi dupla no está trabajando en este informe, ¿qué hago? En este caso, tienen que entregar informes separados, su compañero no trabajó, lo presenta en forma individual, ¿cierto? Si habló con él, intentó que trabajaran y no funcionó, pongan en el trabajo solamente su nombre y ya tendré que contactar al estudiante que no trabajó. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿U otra pregunta como dice acá? Profe, tengo otra duda. Sí, En el Fernanda. trabajo, o sea, yo igual puedo poner mi perspectiva de lo que yo entendí del video. O sea, por ejemplo, de los saltos que se dieron en cada actividad. Ya, claro, eso lo puedes poner, eso iría en la parte de Pero de desarrollo. acuerdo a mi perspectiva, porque quizá otro grupo, usted entendió la clase de manera diferente a la mía. Entonces, ¿eso se va a considerar después erróneo o...? Por eso hay una parte que te menciono aquí, que si tú explicas y fundamentas el por qué, o sea, confrontándolo, por ejemplo, de acuerdo al marco para la buena enseñanza, y eso está correcto, está bien. No puedo colocarte, o sea, si es algo que se va a dar de por sí, porque si tu análisis está malo, es porque tú no comprendiste alguno de los pasos, por lo tanto va a estar mal. Pero si tú contrastas y argumentas de acuerdo a un sustento teórico, no debería estar mal. No sé si me explico. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Profesora, disculpe, entre la redacción, ¿se pueden poner los dominios? En plan, la profe hace tal cosa, dominio B. Por supuesto, siempre tienen que ir relacionando. Aquí van confrontando la información de la observación con el dominio que está trabajando en la clase la profesora. Exacto, todo eso significa confrontar. Ahí es donde estoy sustentando mi idea de lo que yo vi. ¿Ya? ¿Otra pregunta, chiquillos? A ver. ¿No? Bien, vamos a avanzar entonces. Si no hay más preguntas, igual me voy a quedar, como les decía, unos minutos al final para aquellos que sientan que necesitan Profe, más información. ¿Sí? ¿Qué me habla, por favor? tengo una pregunta, pero que ya se la había hecho, pero ya me he vuelto a pasar muchas veces por la carpeta que se supone que tiene todos los archivos que necesitamos para las pautas. O sea, están todas las pautas ahí, pero a excepción de una que dice que debería decir como clima de aula, reflexión así. Claro, esa yo sabía que me iba a preguntar. Esa no va.
esa no va porque el apoyo era un 90%, no tenía que ser todo. ¿Ya? Pero ya saben lo que tiene que tener el aula y saben lo que es una reflexión, pues, así que no deberían tener problemas con eso. ¿Ya? Ya. Bien, la autoevaluación, chiquillos, es esta. Miren, la tengo aquí. Yo la subí al campus, me aparece acá subida, pero, o sea, perdón, aparece en la clase, en la semana 12. ¿Ya? Aquí yo puse que tenían que subirla, pero alguien me mencionó que no aparece, así que voy a revisar. ¿Ya? Pero se las voy a enviar aquí al correo, ya la voy a compartir. Pero por mientras lo que quiero hacer es compartirla acá, para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Colocan su nombre, colocan, ¿cierto?, la fecha, y yo voy a llenar lo demás. Las instrucciones son fáciles porque tienen que simplemente evaluar el desempeño con una cruz, como indica acá, y, por ejemplo, lo que con la profesora Carmen Gloria consideramos, ¿cierto?, como indicadores para este semestre, son los siguientes, sin olvidar que insatisfactorio es un punto, básico son 2, competentes son 3, y que esta pauta, ¿cierto?, vale un 10% para los que llegaron tarde, aquí se los recuerdo. Así que es importante que la llenen porque si no la completan se consideran solo las evaluaciones enviadas. ¿Ya? Entonces, si no se demuestra el indicador, colocan un 1, si colocan en una cruz en el 1, si sienten que lo hicieron ocasionalmente, lo colocan en el 2, y si sienten que lo hicieron frecuentemente, el indicador cumplieron con él, colocan en el 3. ¿Ya? Y acá se divide en 2, estrategias para el logro de metas o objetivos, y después viene trabajo colaborativo. ¿Ya? Esos son los dos aspectos grandes que vamos a analizar. Y vamos a ver algunos solamente. Por ejemplo, analicé, reflexioné regularmente acerca de mi propio desempeño, me pregunté en algún momento y dije, oye, en realidad le estoy dedicando el tiempo preciso a la asignatura, estoy estudiando, Y yo digo, siempre reflexioné acerca de eso, ya, me voy a colocar una X acá porque a lo mejor sí, lo hice súper bien. ¿Ya? Eso solamente, después lo completan todo hacia abajo. Por ejemplo, acá, optimicé mis tiempos de manera que logré trabajar de manera autónoma y eficiente en el desarrollo de las actividades e informes de la asignatura. Yo siempre estuve súper organizado, me coloco una X ahí. ¿Ya? Acá abajo, por ejemplo, con trabajo colaborativo, desarrollé un diálogo colaborativo con mi compañero en donde compartimos ideas significativas y logramos establecer conclusiones con mi compañero, mi dupla. Si yo siento que lo hice, entonces sí hicimos un súper buen trabajo. ¿Ya? Así que me coloco eso. Y después, ¿cierto? Yo voy a colocarles el puntaje total de acuerdo a las cruces. Ustedes no llenen nada de esto tampoco. Y les voy a colocar su nota, que quedará también subida en el campus virtual. ¿Alguna duda, chiquillos, al respecto? ¿Se fijan que es cortita? Son 13 preguntas. ¿O queda claro? Ninguna duda. Y ya, gracias. Y esta entonces les voy a dar el plazo para que, como están súper ocupados, la llenen y me la envíen hasta el día viernes, por favor, anoten por ahí, hasta el mediodía. ¿Profe, se envía el correo o hay un link para subirlo? Ahí está el link, aquí está el link, Ahí. miren, para que la puedan subir acá. Dice semana 12 y ahí yo les dejé, sube tu informe de autoevaluación aquí. ¿Ya? Gracias. Entonces lo descargan, ustedes saben que por ejemplo acá les va a llegar el archivo así, y ustedes solamente tienen que poner aquí archivo, descargar, ¿cierto? Lo descargan en Word, le ponen las cruces y después lo suben acá en el campus virtual. ¿Sí? ¿Dudas? No sé, parece que hay algo en el chat, a ver. ¿En qué semana está el archivo MIS? En la 12. Ahí la pueden ver, ¿cierto? Pero ¿dónde está el archivo? Repito que se lo voy a compartir a sus correos una vez que termine, ¿cierto?, la clase, y ustedes van a tener tiempo para poder subirla hasta el día viernes a las 12. ¿Ya? No se preocupen. Ahora sí.
¿No habían tenido autoevaluación en otra asignatura, chiquillos, no? Creo que no. Sí, pero había que fundamentar todo. Y era prácticamente como realizar un informe. Ah, no. Al Nosotros menos nosotros como como teníamos este curso, informe, era demasiado pedirle además que justificaran la autoevaluación. creo No que era- nosotros como curso, como generación 2019, no hemos tenido eso, autoevaluación. Ah, ya, ya. Gracias, Carolina. Bien, entonces, chiquillos, ahora vamos a seguir y vamos a hacer un repaso rápido, porque esto ya lo hemos visto, de lo que eran las partes del inicio de la clase para que ustedes la puedan recordar. Esto está en el campus virtual, eh, entonces no deberían complicarse con las partes del inicio, por ejemplo, activación de conocimientos previos, etc. Por ejemplo, una actividad lúdica. Ah, y aquí quería hacer una mención. Varios de ustedes me habían consultado y no lo agregué y se me olvidó. ¿Cómo diferencio si estoy haciendo una activación de conocimientos previos o estoy haciendo una actividad de motivación? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cuál es la diferencia? Porque ambas son partes del inicio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, les voy a decir lo siguiente. Si un profesor empieza la clase diciendo, "What's the weather like today?" O "What's the day today?" Y empiezan los alumnos a participar, etc. ¿Eso qué es? ¿Es activación de conocimientos previos o motivación? Según yo, es motivación, como para empezar, digo, como que los estudiantes empiecen a participar en la clase y no Exacto. darles como la actividad de golpe. Exacto, muy bien, Bárbara, porque eso es motivación. La activación de conocimientos previos siempre la voy a identificar porque va a tener la característica de que va a tener relación con lo que voy a ver más tarde en mi clase. Esas actividades que comienzan los profesores con ese tipo de preguntas, por ejemplo, "What are you wearing today?" y ellos tienen que describirse, eso va a tener una conexión de activación de conocimientos previos siempre y cuando el profesor vaya a trabajar eso. ¿Ya? No sé si me explico, en la clase. Ya, entonces, no olvidar lo que debe tener un inicio de clase. El inicio tiene que tener la activación de conocimientos previos, saludos, debe tener también, aparte de la activación, ¿qué más, chiquillos? A ver, ustedes que revisaron la clase ya. Algo que se saltan harto en estas clases que hemos visto. ¿Están por ahí? ¿Sí? Mencionar el objetivo. ¿Qué más, chiquillos? A ver. Yo tengo una pregunta pero con respecto ¿El al trabajo. aprendizaje esperado? Ah, no, perdón, perdón, Bárbara. Sí, es que tiene ¿Bárbara? relación con esto. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el objetivo de la clase y el objetivo de aprendizaje? ¿O se refieren a lo mismo? Es lo mismo. El OA, mira, lo que pasa es que el Ministerio de Educación nos muestra siempre en los planes y programas un objetivo largo que se llama objetivo curricular, o lo van a conocer también como OA Mineduc. Pero el objetivo de aprendizaje, yo voy a tomar ese tremendo objetivo y de ahí yo voy a sacar una parte que va a ser mi objetivo de la clase. Y ese también le llamamos OA. También lo vamos a conocer como aprendizaje esperado en enseñanza media. Por lo tanto, varía el nombre dependiendo del nivel y también tiene que considerar que en el objetivo de la clase en el fondo se refiere a eso. ¿Ya? Pero ese es el desglose de los objetivos. Lo que pasa es que he visto varias clases donde, no sé, pues dicen comprender, analizar, qué es lo que sale generalmente en el currículum, y hay otros que dicen, ya vamos a hacer una actividad, y la otra parte del objetivo, después vamos a hacer una tarea. Entonces, como que siento que quizá es a disposición del profesor, que a veces son estructurados y otras veces se dice como solo el propósito de la clase. Ah, ya. Eso es algo que ustedes deben haber visto en didáctica también, la formulación de un objetivo que trae el verbo de nuestra taxonomía de Bloom, ¿cierto? Luego trae el contenido y finalmente trae la actividad. Ustedes no tienen que confundir la actividad con el objetivo de clase. El objetivo, ¿cierto?, se relaciona con el conocimiento y la actividad se desarrolla, es en el fondo para cumplir los indicadores que tienen que lograr los estudiantes. Entonces tienen que tener precaución con eso.
¿ya? Por ejemplo, algunos profesores declaran como objetivo de la clase desarrollar ejercicios de comprensión de lectura. Eso es una actividad. En cambio, el objetivo debería ser comprender un texto, ¿cierto?, a través de, no sé, responder preguntas, etc. Eso hay que ordenarlo bien, pero eso me imagino que ya lo tienen clarito en didáctica. ¿Ya? ¿O no? Si no, nunca olviden qué es taxonomía de Bloom, la primera parte, contenido, o sea, lo que voy a pasar, y finalmente la actividad. Ese es el orden de un buen objetivo bien escrito. ¿Ya? Por ejemplo, leer, ¿qué es lo que voy a leer? Leer el Principito, o sea, un texto, un extracto del Principito, eso es lo que voy a leer, mi contenido. ¿Y cómo lo voy a hacer? Va a ser mi actividad, a través de un trabajo grupal respondiendo preguntas. Entonces ahí está el orden de mi objetivo de la clase. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias, que me quedó súper claro, que estaba como en la media confusión. Gracias, Bárbara. Entonces, aquí, repasar si se me olvidaron las partes del inicio de la clase, pero tienen que tener primordialmente su saludo, su activación de conocimientos previos, una actividad de motivación y declarar los objetivos, ¿cierto?, de aprendizaje de la clase. ¿Ya? Seguimos. Aquí esto, ¿cierto?, es para mejorar. Estas son preguntas que ustedes tienen que hacerse y tienen que cumplir para un buen análisis, un buen informe. Relaciona características con el MBE. Le puse como signo de exclamación. Hagan eso. ¿Se evidencian en la clase grabada, por ejemplo, indicadores o criterios del marco para la buena enseñanza? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Eso tienen que ustedes evidenciarlo en su informe. ¿Ya? El desarrollo de la clase, ya sabemos, ¿cierto?, que ahí nos vamos a concentrar en ver cómo da las instrucciones el profesor, vamos a concentrarnos en el contenido, cómo lo aborda, qué estrategias está utilizando, qué medios está utilizando para trabajar con los estudiantes, si hace refuerzo positivo, cómo lo hace, etc. Ahí también podemos fijarnos en el clima de la clase, que es algo transversal, ¿cierto? También el inicio de la clase va a ser como es transversal el ambiente de la clase, también vamos a tener ahí que prestar atención durante todo el desarrollo de la clase, inicio, etc. Pero el desarrollo de la clase ya sabemos que tiene esto específico. ¿Cómo trabaja los errores con los alumnos? A lo mejor si ustedes vieron que trabajó mal un error, cómo lo hubieran trabajado ustedes de una mejor manera, etc. Relaciona los contenidos o temas de su disciplina con contenidos de otras disciplinas, por ejemplo. Aprovecha temas emergentes, que a lo mejor podría haber trabajado algo de forma transversal y no lo mencionó, etc. Todo eso yo tengo que observar en mi desarrollo de la clase. ¿Ya? Y para eso estaban las pautas, así que no vamos a ahondar mucho más. Aquí puse una nota. Al reflexionar, mi narración debe ser detallada. Debe profundizar a través de ejemplos relacionándolos con el MBE, enfoques o métodos que a ustedes les quedaron claritos de didáctica, justificar por qué pienso que es eso y señalar conclusiones. Todo esto me sirve para una buena reflexión. O sea, todo lo que significa una profundización, no solo una descripción como les había mencionado en el inicio. Después pasamos al cierre, que ya sabemos lo que debe tener un cierre, que tiene que estar, ¿cierto? Acá lo voy a pasar como más clarito, como lo vimos la última vez. Consultar sobre ideas centrales, o sea, repasar el objetivo que yo tenía de la clase, evaluando, puedo hacer una nueva actividad en donde vea si los estudiantes y las estudiantes aprendieron o no. Resumo a lo mejor todo lo que hice una vez que ya me di cuenta que evalué y ya los alumnos o los estudiantes aprendieron. Retroalimento diciendo lo que nos faltó, a ustedes les faltó esto, pero vamos a mejorarlo haciéndolo de esta forma, o reflexionando, ¿cierto?, con los estudiantes. Hay varias características que en algunas clases no se están dando, ustedes tienen que explicitarlas. A lo mejor van a decir, la profesora no realizó un cierre, puede ser, ¿cierto?, o realizó un cierre débil porque no evaluó, no resumió, no retroalimentó, no realizó una actividad, y de acuerdo al dominio, ¿cierto?, tanto del marco para la buena enseñanza, ella debió hacerlo. Yo lo hubiera hecho así. Eso tiene que estar en su análisis, ¿ya? Y finalmente, el ambiente propicio para el aprendizaje. ¿En qué me debo concentrar?
los alumnos, o en este caso los estudiantes, se muestran accesibles, ¿cierto?, al profesor para ellos, estimula a sus estudiantes para que opinen y pregunten, le pregunta a diversos estudiantes, no a un mismo grupo, ¿cierto?, genera altas expectativas, o ustedes sienten que las preguntas son un poco más básicas, que no desarrollan mucho el pensamiento crítico, etcétera, y los alumnos se muestran atentos e interesados, se sienten escuchados. Eso tiene que también y genera un vínculo positivo con los estudiantes. Todo eso yo tengo que prestar atención, si hay respeto mutuo entre el profesor y los estudiantes, eso se nota al tiro. O si ustedes sienten que a lo mejor la profesora tenía en el desarrollo de la clase o al final un desorden, lo pueden explicitar. Yo habría hecho que presentaran de otra forma, yo habría hecho esto, yo habría hecho esto otro. Explícitenlo y argumenten por qué. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Hoy día vamos a ver este video corto para poder ayudarles cómo tiene que ser un análisis y una reflexión de calidad. Aquí tienen los pasos, por favor, que yo les había escrito aquí en mi pizarrón. ¿Cómo tengo que enfocarme yo para poder llegar a una reflexión de calidad? Identifico, por ejemplo, dónde termina el inicio de la clase, en este caso, porque vamos a analizar el inicio. Describe la clase, qué elementos posee y cuáles no. Voy a contrastar con el marco para la buena enseñanza, que ya incluso ustedes lo tienen en sus pautas claritos a qué criterio corresponde. Y finalmente voy a reformular. Y aquí voy a decir, si en mi pauta de evaluación dice análisis, voy a llegar hasta aquí. Y si me dice, por favor, genera una reflexión, entonces voy a reformular. Le voy a agregar el paso 4 para poder reformular, ¿ya? Y para tener una reflexión. No sé si me explico, chiquillos. ¿Sí? Profe, antes de que empiece con el video, ¿podría hacerle una consulta? Por supuesto. Es que tengo un par de dudas con respecto a la clase, porque no sé dónde empieza el cierre. Como que tengo esa duda. ¿Dónde termina el desarrollo y empieza el cierre? Como que me quedo... Gracias por la pregunta. Esa fue una consulta que también me hicieron. ¿Cómo? Y si alguien pudiera responderle para no responderle yo, por favor. ¿Cómo yo logro identificar dónde comienza el cierre de la clase? O también donde alguien podría decir, ¿cómo identifico dónde comienza el desarrollo? Porque parece que hay profesores que hacen una clase eterna y como que no pude identificar el inicio. ¿Cómo podría hacerlo yo? ¿Qué creen ustedes? En mi opinión, lo que pasa es que yo igual tuve como confusión con respecto al cierre porque ella hace 2 cortes al cierre de la clase. Hace como un corte con la actividad de la guía y procede a hablar sobre las presentaciones y luego como que hacen una presentación y luego hace otro corte y ya se despide. Entonces yo tomé ese segundo corte como el cierre y en total como el único cierre que hizo es como de 1 minuto y dio la tarea. Eso es lo que yo encontré que fue el cierre. Ya. No vamos a poner nerviosos. Si alguien tiene distinto, por favor, algo. Recuerden que si ustedes lo argumentan bien, puede ser cierto lo correcto. Aquí no vamos a... No se pongan nerviosos si a lo mejor tienen algo distinto, ¿ya? ¿Cómo lo identifico? No sé si alguien puede responder por ahí, por favor. Porque ambas tienen la misma inquietud, pero ¿cómo lo identifico? Nadie me ha respondido eso todavía. Profe, se podría decir que, por ejemplo, en una clase se puede dividir en 3 partes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar, no sé, por el inicio, una actividad. ¿Cuál fue la primera actividad? La actividad de la página web. ¿Cuál fue la segunda actividad que vendría siendo como de secuencia el desarrollo? Que fue una guía. Y después terminó con, ¿cómo decirlo? Con el cierre de la presentación de los chicos, no dio ningún tipo de retroalimentación, nada. Que se podría decir que el cierre fue la presentación de los chicos, sin embargo la profesora no dio ninguna otra, ¿cómo decirlo? Actividad de cierre que podría como concluir todo lo aprendido, algo así. Solamente aparecieron los alumnos y la profesora, muy bien, y dejó una tarea, como dijo Paulina. Entonces no sé si contará como cierre eso. O podría incluso ser parte del desarrollo y no hubo cierre, entonces como medio complicado. A mí me complicó un poco. Ojo con eso.
como dice ahí, el cierre de la clase se va a explicitar cuando tenga los elementos que mencionamos. Tiene que retroalimentar, tiene que haber evaluado una nueva actividad, no la que ya estaba trabajando. El cierre de la clase se va a dar por sentado cuando la profesora termina la actividad de desarrollo de la clase. Si por ejemplo, su actividad fue en este caso, supongamos, no voy a usar la misma porque se no estaría dándole la respuesta, pero si ella hizo que, por ejemplo, los alumnos trabajaran en una guía de aprendizaje, revisó la guía de aprendizaje, y después de ahí salta y dice, ya niños, ahora sí voy a dejarles una tarea para que ustedes desarrollen, ¿cierto? Busquen esto, traigan estos materiales para la clase. Cuando termina la actividad de revisión con los estudiantes, ahí partiría mi cierre, ¿cierto? Que muchas veces lo vamos a ver muy deficitario o simplemente no lo vamos a ver. Entonces tengo que tratar de salvar si es que hay algún elemento en mi reflexión, lo voy a anotar, o simplemente voy a decir, no tiene cierre. Pero ojo, que siempre por ahí hay algún elemento que sirve de cierre. Conectar, ¿cierto? A lo mejor lo aprendido con una clase que viene. A lo mejor retroalimentó, a lo mejor dijo de forma general el objetivo de aprendizaje de nuevo. Algo pequeñito puede que haya, o simplemente si no lo encuentran, declaran que no está. ¿Cierto? No sé si queda alguna Ya, pero duda. profe, por ejemplo, ya, no sé, detectamos mal el cierre, pero como que nosotros como ya lo fundamentamos y todo eso, va a estar todo ese momento el análisis malo en la pauta, así como cuando usted revisa. No, recuerda que hay una parte que dice de competente, básico o insatisfactorio. Entonces, si tú dentro de tu explicación hay elementos que calzan, pueden quedar como, ¿cierto? Como básico, y si ya estás totalmente perdida o no formulas bien, ¿cierto? Lo que están mencionando, ya ahí quedaría como insatisfactorio. Va a depender de lo que yo revise. ¿Sí? No sé si me expliqué. ¿Ya? ¿Quedó por ahí, Daina, o no? Sí. Ah, ya. Ya. Bien, ahora chiquillos, como para poder ayudarles, porque créanme que este video les va a servir como para comprender cómo identificar ciertas cosas. Veamos, consideren estas preguntas que están aquí, y entre paréntesis, antes de pasar al video, ¿verdad? Aquí les quería mostrar algo. Que ustedes a lo mejor ya lo saben y se van a reír, pero igual prefiero mostrárselo a no mostrárselo. A ver si se me pegó el... Espérenme. Había por aquí una parte en donde, miren, si ustedes le hacen clic acá al video de la profesora que tienen que analizar, en estos 3 puntitos les va a salir la transcripción. Entonces eso pueden revisarlo, analizarlo. Algunas veces aparecen palabras que no corresponden, pero ahí por último van al minuto que necesitan. Y aquí pueden, ¿cierto?, identificar a lo mejor con mayor facilidad lo que la profesora trabajó. ¿Se fijan? Les puede servir de ayuda. A lo mejor aquí van a decir, ¿dónde está el cierre? ¿Dónde? Y empiezo a leer y digo, ya revisó por aquí, a lo mejor, ¿dónde? Y aquí me puede servir para identificar. ¿Ya? Eso era como un tip de ayuda nomás. Sí. Nuevo hack desbloqueado en YouTube. ¿Ya? Y eso les puede servir, chicas. Eso era como un tip para la clase. Y bien, aquí también tenemos lo mismo que les decía, y vamos a trabajar con este video, y la pregunta que salía aquí, para que les sirva como apoyo de su trabajo, es, ¿dónde termina el inicio de la clase? Miren acá, les voy a poner el video, y vamos a analizarlo juntos. Atención. How are you today? Fine? 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 Okay, fine. We are fine. We are very good. Happy? Are you happy today? Okay, happy.
I am very, very happy. Yes, you are happy too? Okay, happy. Today, I am going to show you some pictures. This is a picture of a famous person. I am sure that you know who he is. Who he is? Who he is? It's James Rodriguez. Is James Rodriguez or James Rodriguez. Is he a basketball player? Is no. No, he is a soccer player. A soccer player. Very good. He is a soccer player. This is James Rodriguez. Is he a good soccer player or a bad soccer player? Okay, another one, please. Okay. He's a good soccer player. He is a good soccer player. Very good. I'm very good. Very good too. This is James Rodriguez. He's a Colombian soccer player. Yes, and he's a good soccer player. He plays for Bayern Munich. It's a German soccer team. Okay. What color is James' t-shirt? T-shirt. What color? Red. Okay, red. Okay, red is color? Yellow. Yellow? Oh, yes, for the national Colombian team. But this color is red, but for the national Colombian team is yellow. The color is yellow. Isabella, tell me. Blue. Blue. Yes, blue too, because Colombia sometimes plays with blue color. Okay. Disculpen que interrumpa, pero hasta el momento, ¿qué está haciendo el profesor aquí? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Está pasando la clase a través de imágenes que trajo para que los estudiantes de cierto nivel, así por decirlo, nivel, puedan comprender mejor, porque están relacionados como muy básicos. Está relacionando el contenido que se está viendo en este caso con conocimientos ya aparentemente ya sabidos por los estudiantes. O sea, de conocimiento general que James Rodríguez para ellos es un futbolista colombiano, entonces está relacionando ese conocimiento de los estudiantes con el contenido. Muy bien, Nicolás. De hecho, ¿eso cómo le llamamos técnicamente? ¿Los conocimientos? Previos. Conocimientos previos, exacto. Está activando los conocimientos previos. Está haciendo hay algo que rescatar ahí, ¿cierto? En este inicio. No podemos decir, no hizo un inicio, ¿ya? Claramente está haciendo un inicio, ¿ya? ¿Qué más pudieron observar? ¿Se puede observar algo del clima del aula o no? Incentiva a través o sea, yo creo que igual tiene como conexión con lo que decía antes, que el hecho de que sean conocimientos como previos de los estudiantes en base a la figura deportiva de James Rodríguez, como que el ambiente que él establece hacia eso es como de alta participación por parte de los estudiantes. Utiliza como material muy que llega mucho a los estudiantes como para que, o sea, claro, para que participen. El material en sí permite que la participación sea muy activa. Muy bien, Nicolás. Y también cuando ustedes explicitan en su informe pueden decir a lo mejor el ambiente del inicio de la clase, por ejemplo, se mostró muy activo. Sin embargo, durante el transcurso fue decayendo, etcétera, o después se activó, no sé. Ahí ustedes tienen que ir describiendo eso y después explicándolo y fundamentándolo. Pero hubo una situación particular. A ver si alguien la notó. Hubo algo el hecho de que había un estudiante que era muy participativo, pero también el profesor como que le puso como un pare para que, no solamente para que participaran todos. Eso, ahí están esos detalles, muy bien. Ahí esos detalles también me van a servir para mi justificación, porque a lo mejor en este caso ustedes podrían no haberlo notado, pero hubo un estudiante al que él no le permitió participar porque ya había participado. Entonces eso lo pueden decir que lo pueden narrar también en su informe, prestar atención a esos detalles en donde a lo mejor ese estudiante lo podría haber seguido haciendo participar todo el rato, pero le habría quitado la oportunidad a otros estudiantes dentro de la misma clase. Entonces también es bueno
explicitarlo en su informe, por ejemplo, si es que sale en la clase de la profesora que ustedes tienen. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que también estén sentados en grupo, igual es algo a considerar, su formato de trabajo. Claro, eso también está en el ambiente de la clase, ¿cierto? Propicio para el aprendizaje, un ambiente de respeto, donde estén trabajando de forma ordenada, etcétera. Todo lo que me sirva para explicitar eso, ¿ya? Eso lo habíamos mencionado en la clase. ¿Ya? Seguimos, chiquillos, presten atención. Okay, very good, very good. White. White too, okay, white color. Black, sometimes black, yes, possibly. Yes, sometimes Bayern Munich plays with black. Okay, this is now. Okay, this is adjectives. I am the teacher. I am tall or short? Tall. I am tall. Remember the class rules. Remember the class rules. Raise your hand to talk. Raise your hand to talk. Julian. Wait, Julian. I am short? Yes? Okay. ¿Qué creen que ya pasó el inicio o sigue en el inicio? Porque claramente hay ahora ya él dejó de utilizar, ¿cierto? Algo ahí, ¿cierto? ¿Qué le genera eso? Yo creo que sigue en el inicio porque está despertando los conocimientos previos, o sea, sigue despertando conocimientos previos. Ahora están hablando de los adjetivos. ¿Ya? ¿Quién opina algo distinto o opinan lo mismo que Tania? Hay un breve minuto aquí en donde, miren. Está como en proceso de transición para empezar el desarrollo, encuentro yo. Porque ya como que empezó de lleno a hablar del contenido. Ya, veamos aquí, miren, presten atención. I am tall or short? A ver, aquí creo que era en este minuto, ahí. Very good. White. White too, okay, white color. Black, sometimes black, yes, possibly. Yes, sometimes Bayern Munich plays with black. Okay, this is now. Okay, this is adjectives. ¿Qué quiere decir con esa frase el profesor? ¿Hay un quiebre? ¿Terminó el inicio? ¿Terminó el inicio y va a pasar a otra actividad? ¿Qué hay algo ahí? ¿Quién lo detectó? Es como las frasecitas que dice, así como ya, ok, es como que yo lo percibo y dice como ya, terminó esto, vamos a empezar como con otra cosa. Así lo percibí yo. Adjective, ya, vamos a ver esto ahora. ¿Ya? ¿Quién tiene otra opinión? A ver. ¿No? Ese es el propósito de la clase, ¿no? Adjectives. Estos son los adjetivos. Exacto. Muy bien, Tania. No había, o sea, lo había notado, pero pensaba que seguía en el inicio porque los niños parecían saber de qué estaba hablando el profesor. Y como fue tan cortito la introducción al tema, así como, ya, this is adjectives. Y empezó. Exacto. Ojo ahí, que no siempre los profesores lo van a explicitar en el pizarrón, pero aquí lo dice así súper rápido, dice adjectives. O sea, da a entender que lo que él va a estar enseñando en esa clase son los adjetivos. Y sumado a eso, luego viene la regla de la clase, en donde le dice que también eso lo pueden considerar en el ambiente del aula, ¿cierto? Para poder narrarlo, en donde le dice deben respetar los turnos para poder hablar, ¿cierto? Todos esos detalles tienen que ir considerándolo, ¿sí? ¿Alguna opinión al respecto, chiquillos? ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? ¿No? Como opinión, encuentro que harto fome su manera de introducirle el tema a los niños. Claro. O sea, yo me confundo al respecto, entonces un niño pequeño queda volando un poquito así despistado. Claro, exacto. Y miren cómo sigue. Veamos un poquito más. I am the teacher. I am tall or short? Tall. I am tall. Remember the class rules. Remember the class rules. Raise your hand to talk. Raise your hand to talk. Julian. Wait, Julian. I am short? Yes? Okay. I am short or tall? Tall. Okay, short. Short and tall. Short and tall are opposites, contrary opposites. Okay, very good. And this is James Rodriguez.
James Rodriguez is a very good soccer player. Okay. ¿Qué fue lo que hizo recién el profesor? Como que ligó lo que estaba explicando al principio, como que lo entendí como para que, o sea, como que siento que hice un análisis muy profundo de que todos esos adjetivos que recién acaban de ver, que culture, sirven para describir a una persona, y por eso hizo la relación con la persona que estaban hablando adelante, que era el soccer player. Exacto, muy bien, Bárbara. En este caso, ¿cierto? Él al punto que quería llegar era para decir, ¿cierto? Que va a ver los adjetivos y va a enseñar los opuestos. Es como que después dice opposites. El problema de estos profesores es que como que lo dicen de manera muy ambigua, no son como muy ordenados como se está tratando de que ustedes empiecen a aprender desde ya, que ustedes se expliciten, que hagan un buen objetivo, que lo pongan en el pizarrón. No nos vamos a encontrar con eso porque no es explicitado, pero eso es lo que estamos observando. Ustedes pueden decirlo, puede ser una clase a lo mejor muy mala, pero ustedes tienen que tener la capacidad de reconocer los indicadores o los componentes que se mencionan en una buena clase según el marco para la buena enseñanza. Puede ser porque esta es de otro país que no se den, pero puede ser que sí se den si vemos una clase que a lo mejor cumple con el marco para la buena enseñanza y un profesor destacado, por ejemplo. Entonces, están ambos esquinas, por así decirlo, de los extremos de los profesores, ¿ya? Si bien esta clase es ambigua, el profesor increíblemente igual va cumpliendo con varias cosas que deberían trabajarse en una clase, ¿ya? Pero no es lo ideal, como dijo alguien por ahí que está aburrida, claro, pero sí va cumpliendo con algunos aspectos por ahí, ¿ya? Veamos algo, presten atención a lo que viene. Okay, now we are going to watch a video about what? About adjectives. Adjectives. Please repeat. Adjectives. 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 Okay, adjectives. Tall, short, fat, thin. Yes? Small, big. Okay, that's it. Ya. Y aquí es donde vuelvo a preguntar, ¿dónde creen ustedes que terminó la clase? ¿En qué parte de toda la que vieron? Porque esa era la pregunta que teníamos que relacionar hoy día. ¿Dónde terminó esta clase, el inicio de esa clase? ¿En cuál de todas las partes que vieron? Donde menciona que... Ah, pero se refiere al video que estamos viendo recién, ¿cierto? Sí. Donde dice que we are going to watch a video about adjectives. Ahí. Como que da el Exacto. inicio a una actividad de desarrollo de la clase. Exacto. Ahí ahora recién, muy bien, Nicolás. Ahora va a partir con su clase porque dice que ahora vamos a ver un video, ya cambió de actividad, por lo tanto ahora va a partir con el desarrollo, que puede ser un video tal vez para reforzar lo que estaba mencionando al inicio con su activación de conocimientos previos, pero ya parte el desarrollo cuando cambia de una actividad que vamos a ver el propósito, pero en el fondo es para que ellos identifiquen, va a ser una actividad básica, pero ahí hizo el quiebre. Ahí hizo, ¿cierto? No es muy notorio, pero ahí hizo el quiebre de dónde termina su inicio de clase. Cumplió con la activación, con la motivación, y también los alumnos participaron, etcétera. Se vieron varios factores ahí, ¿ya? No sé si les queda claro, chiquillos, porque no es fácil. Por eso tenían que hacerlo en dupla su informe. ¿Sí, una duda que me surgió ahora, lo que pasa es que recuerdo que, bueno, porque lo borré ahora, pero recuerdo que la parte donde aparecía desarrollo, usted puso como una instrucción como en letra azul. Sí. No me equivoco. Ya, lo que pasa es que la primera parte decía describir. Entonces yo como que la introducción a mi análisis del desarrollo como que puse una descripción, o sea, como la descripción de cómo se lleva a cabo la clase. Entonces después de esa descripción, ¿podría yo hacer mi análisis? Igual es un poco, o sea, no es extenso, pero ya llevaba una buena cantidad de acuerdo a eso. Como decía, describir la parte del desarrollo. Después decía otra parte, analizar. Entonces igual como llevo
entre comillas, harto respecto a eso, podría después dar un pie o a iniciar mi análisis de los criterios que se proponen. Mira, no Igual sé es si... como muy literal lo que tengo, ¿me Mira, entiende? Como muy literal. No sé si te entiende la pregunta, pero tú siempre tienes que ceñirte a lo que dice la pauta de evaluación. De acuerdo al desarrollo de la clase, describe de forma detallada y concisa los desempeños comunes observados del docente y los estudiantes en el desarrollo de las clases. Si tú cumples con esto, estarías en el nivel destacado. Si solo mencionas, por ejemplo, acá, y si a lo mejor lo dices de manera general, vas a quedarte aquí. Entonces tú tienes que ver cómo fue tu descripción, si fue detallada y cumple con todo lo demás, en cuanto al desempeño. Claro, o sea que además de describir cómo se llevó a cabo la clase, sino que también como mi análisis respecto a cómo se llevó a cabo. Claro, si es tu análisis, te vas a dar cuenta que más abajo en la pauta de evaluación dice, reflexión del rol docente en el desarrollo. Reflexiona acerca de los desempeños observados del docente, tanto en aspectos logrados como por lograr. Entonces, a lo mejor aquí, y tú lo fundamentaste con el descriptor del marco para la buena enseñanza, te vas a quedar aquí. ¿Te fijas? Sí, profe. ¿Ahora Ya. sí te quedó claro? Sí. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, revisar una actividad junto con los estudiantes es un tipo de retroalimentación. Revisar la actividad es una cosa y la retroalimentación es lo que el profesor le va a decir. Si le dice bien o le dice mal, estarían revisándola, retroalimentándola, pero de manera básica. Cuando un profesor retroalimenta con calidad es cuando le dice, por ejemplo, muy bien tu desempeño en esto, sin embargo debes mejorar en esto. Entonces le da lo bueno y lo malo, no le dice correcto o incorrecto nomás, ¿ya? Entonces cuando ustedes quieran a lo mejor referirse a la retroalimentación, pueden decir, el profesor hizo retroalimentación, sin embargo no fue de calidad y que solamente le dio un sí o un no de que estaba correcto e incorrecto, ¿ya? Ya. Ya, entonces seguimos acá. Después aquí se fijan, para llegar a la reflexión tenemos que describir la clase. ¿Qué elementos posee y cuáles no este inicio? ¿Qué no poseía este inicio, por ejemplo? Eso lo tengo que tener claro. Y después para poder subir a un nivel de análisis, según mi pauta de evaluación, ¿cierto? Contrasto esto. Según, por ejemplo, en mi narración, en el criterio B, o sea, en el criterio tanto del marco para la buena enseñanza, el profesor no cumplió con esto. Porque no realizó una actividad en donde planteara esto. ¿Se fijan? Y ahí estaría contrastando. Y si alguien quiere ir a la parte de reflexión del inicio, reformula y dice, en mi opinión, el profesor debió hacer esto para una mejora, porque los niños eran así, así, etc. Entonces, si cumplo con todo esto, voy a tener el nivel de reflexión. Si llego hasta el 3, voy a tener el nivel de análisis. Y si llego hasta el 2 o el 1, puedo tener o mencionar o describir. Eso era mi intención de dejarles clarito hoy día, que con esta revisión de la clase identificáramos también cómo poder lograr los niveles más altos en su informe, que no obtuvieran, por ejemplo, el básico solamente, sino que pasaran más allá. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda, por favor? Díganme si tienen... Y así tienen que hacerlo con todos los momentos de la clase que vienen después. ¿Están ahí? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan al respecto? Recalcarles solamente, les quiero, si alguien quiere hablar, recalcarles por favor que presten atención en los detalles como los que les acabo de mostrar. A lo mejor dieron por pasado algo, no lo observaron. Entonces tienen que volver a lo mejor a echar una miradita antes de entregar su informe, un repaso, ¿cierto? Y lo entregan. ¿Ya? Escucha, profe, tenemos que rehacer el informe. Gladys, pero es que esto yo le dije en clase. No sé si te parece que no te he visto mucho en clase. Yo lo había explicado. ¿Alguna duda, chiquillos? Me puedo quedar si quieren un ratito más con aquellos que tengan dudas particulares para poder ayudarles de alguna forma.
Y, ¿qué les iba a decir? Les voy atentos a su correo para que apenas reciban su informe de autoevaluación, me lo envíen de vuelta, ¿ya? Y entonces les voy a desear que los que ya se quieran retirar tengan have a nice summer break, aunque sea en la casa como sale aquí en la foto. ¿Ya? Ahí lo tienen para los que no lo ven muy bien. Así vamos a estar en la casa. ¿Sí? Thank you, Miss. Bye. Ok. Feliz cuarentena. Chao, profe. Mucho Chao, cariño. profe. Cuidan mucho y espero que les haya servido la clase de hoy. ¿Ya? Me quedo con quienes tengan dudas. Chao, Gladys. Buena, profe, ¿cómo está? Yo Hola, tengo Gladys. dudas. Chao, Me metí unos minutitos tarde a la clase y llegué justo cuando usted dio inicio a analizar el video y dejó de responder las